Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. ¿Tú eres el Santo de Dios? Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió del hombre sin hacerle algún daño. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús propaga por todos los alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos y apreciados hermanos, invoquemos la presencia divina del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Padre, lléname de tu amor. Hijo, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname del fuego de tu amor para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros una fuerza de conversión. Amén. Saludos, queridos y apreciados hermanos. Reciban el día de hoy de parte del discípulo Tony Márquez. Hoy la palabra de Dios lleva un seguimiento a lo que ayer nosotros interpretábamos, a lo que nosotros ayer le pedíamos al Señor en sabiduría, porque nosotros siempre tenemos la oportunidad de que Jesús llegue a nuestra vida por medio de su palabra, pero en muchas ocasiones no reconocemos y Jesús sale y sigue su camino. Eso nos lo decía el Evangelio de ayer. Y hoy continúa Jesús, pero ya en Cafarnaúm, en el pueblo de Galilea. Allí Jesús enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados y los enseñaba, y aquellas personas tenían un gran impacto. Las personas quedaban asombradas, las personas quedaban, si se puede decir, aterradas. ¿Cómo y con qué autoridad? Con tanta sabiduría y con qué autoridad Jesús enseñaba. Vamos a colocar nosotros en este momento, después de haber recibido la gracia divina del Espíritu Santo, vamos a colocar en nuestra mente una reflexión. La palabra de Dios, Jesús las ha dado a sus discípulos, los hizo apóstoles y sigue conformando por medio de esos apóstoles discípulos para que lleven la palabra de Dios con autoridad. Jesús es la palabra. Lo dice el Evangelio de San Juan en su primer capítulo. Jesús es el Verbo y el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios es autoridad y tú y yo necesitamos llevarla con la misma autoridad que Jesús lo hacía. Enseñar
es pedirle al Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, para que tú y yo podamos dar una revelación de parte de Dios, dar una enseñanza, dar una reflexión. Eso es lo que nos indica en esta primera parte Jesús, que nosotros podamos enseñar con impacto y con autoridad. ¿Para qué? Para que la gente sepa que nosotros hemos sido enviados por Jesús. No podemos titubear, no podemos nosotros callar. Nosotros necesitamos tener mucho respeto, pero también mucha confianza en el Espíritu Santo, y necesitamos hablar con la autoridad que hablaba Jesús. ¿Qué nos va a suceder? Bueno, acá en este mundo mucha gente no les gusta que les hablen de las cosas que no deben hacer. A nosotros no nos gusta que nos digan las cosas que nosotros no queremos hacer. O mejor dicho, las cosas que sí deberíamos hacer. Entonces la gente nos dice que no. La palabra de Dios me dice que no. Entonces, queridos hermanos, hoy necesitamos nosotros hablar con autoridad. Siempre vamos a encontrar, donde vayamos a llevar el mensaje, una persona que quiera distorsionar el mensaje de salvación que es enviado por parte de Dios. Miren lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, en el versículo 33. Dice que se hallaba un hombre en la sinagoga y estaba endemoniado. Empezó a gritar: ¿qué significa todo esto? ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? Muchos de nosotros vamos a encontrarnos con gente que no son el demonio, sino que están endemoniadas. Se hacen partícipes, se hacen instrumentos del diablo para entorpecer el mensaje que nosotros vamos a llevar por parte de Dios. Pero tú tienes que tener no tu autoridad, la autoridad del Señor, para que tú, por medio de la palabra y guiado por la fuerza del Espíritu Santo, le digas como Jesús le dijo a este hombre, porque este hombre endemoniado retaba a Jesús: tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le amenazó al demonio ordenándole: cállate. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos callarle la boca a quienes quieran entorpecer el mensaje de salvación. Podemos llegar nosotros a una vigilia, podemos estar nosotros celebrando la palabra, haciendo un funeral, o podemos nosotros ir a la pequeña comunidad de base, o podemos ir a cualquier sitio donde nosotros estemos llevando el mensaje y va a aparecer alguien que nos quiera entorpecer, embochinchar el mensaje. Y nosotros, con la autoridad del Señor, necesitamos decirle: cállate y sal de este hombre. Necesitamos decirle a la persona con la palabra de Dios, decirle: hermano, usted está confundido y estás siendo un instrumento del demonio. Así de que la palabra de Dios me indica esto. ¿Cómo lo aprendemos nosotros? Pues lo aprendemos si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, si nosotros leemos y nos fortalecemos en la palabra de Dios, vamos a poder tener autoridad en Cristo Jesús para sacar a estos demonios de todos lados. Jesús
que seguía enseñando, y este demonio salió de ese hombre sin hacerle ningún daño. ¿Por qué? Porque ese templo era de Jesús y sigue siendo del Señor, porque tú eres de Dios. El pecado es el que no nos deja a nosotros ser instrumentos de Dios, pero cuando el pecado se va de nuestra vida, cuando nosotros podemos evadir el pecado, Jesús vuelve a tomar su templo vivo del Espíritu Santo, y entonces, sin hacerle ningún daño, el demonio lo deja quieto. La gente quedó aterrada y se decía unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Qué autoridad tiene este hombre? Que nosotros proclamemos en todos lados que la autoridad que yo tengo me la da Cristo Jesús. Que la autoridad que yo tengo me la está revelando el Señor desde el día que dio la vida por mí en la cruz, e incluso lo puedo decir desde que estaba en el vientre de su madre, como lo dice el primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Desde que Jesús se encarnó en el vientre de María, entonces Jesús ya está dando la autoridad para que tú y yo tengamos esa fuerza de hablar, de exhortar, de sacar demonios. Eso lo dice Él. Pero también hay algo importante: que sigamos nosotros diciendo que la autoridad que tenemos sigue siendo de Dios. Y dicen, estos hombres preguntaban: miren cómo se van los demonios. Y con esto se propagaba la fama en todos los alrededores. Con esto se extendía la gran fama de Jesús. Tú y yo necesitamos extender la fama de Jesús, no la fama nuestra. Tú y yo necesitamos seguir extendiendo el mensaje de salvación. ¿Cómo? Pues llevando a nuestros amigos por WhatsApp. Envía el evangelio de hoy con el discípulo. Envíaselo a tu amigo, a tu compadre, a tu primo, a tu hermana. Colócalo en el estado. También puedes colocar la coronilla de la misericordia con el discípulo. Y también vamos a estar nosotros evangelizando y dando el testimonio de que Cristo sigue haciendo discípulos. ¿Cómo? Con autoridad. A mí el Señor me da autoridad para hablar de Él, de la autoridad y del poder que Cristo tiene, y a ti también te lo está dando, hermano. Hoy Jesús nos da autoridad a nosotros para que podamos sacar este espíritu inmundo que se llama el coronavirus. Pero necesitamos tener autoridad en Cristo. ¿Cómo? Haciendo el rosario, llevando la palabra de Dios, no teniendo miedo, porque Jesús dice: no tengan miedo. Y con esa autoridad, hermanos, una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario. No podemos ser autoritarios. Necesitamos llevar la autoridad de Jesús a cabo. ¿Cómo? Con el mensaje de salvación. Si es posible, si es caso de llevar el denuncio del pecado, hay que hacerlo. Es ahí donde Jesús me dice: yo tengo que tener autoridad. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios es fuerte. ¿Para quién? Para muchos que cometemos pecado, para muchos que le damos paso al demonio, para muchos que podemos estar interrumpiendo el mensaje de salvación, para muchos de nosotros que vamos al templo y ni siquiera sabemos por qué vamos, para muchos de nosotros que hablamos mal del sacerdote, para muchos de nosotros que hablamos mal de la catequista, para muchos de nosotros que vamos solo a criticar de lo que está sucediendo en la iglesia. Tú y yo nos convertimos en protestantes y no en autoridad de Cristo cuando estamos de este modo distorsionando el mensaje de salvación. A Cristo Jesús, con la autoridad que nos da, le damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, hoy quiero que tú y yo hagamos una oración maravillosa y quiero
invitarlos a la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde y que coloquemos allí en los comentarios por quién vamos a hacer la coronilla. Yo te invito a que hagamos, a que recitemos la coronilla de la misericordia el día de hoy a las 3 de la tarde por las autoridades, por los médicos, por los doctores que están dando la batalla, que están allí arriesgando su vida para atender a las personas, pero también por muchos médicos que les llega otra clase de emergencia y no lo quieren hacer. Se convierten en autoritarios, no en autoridad. Y entonces necesitamos que esos médicos entren en acción, que el demonio que quiere atormentarlos salga de ellos y que ellos puedan seguir ejerciendo el servicio que es para Dios en cada uno de esos hermanos. Te invito, no olvides, a las 3 de la tarde a recitar la coronilla de la misericordia. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Feliz y santo día. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.